Durante todo este módulo hemos estado conversando sobre la temática de diversidad. Y en ese sentido, el concepto era una antena transmisora, una transmisión, una emisión recibida por múltiples ramas receptoras y combinadas en alguna forma, ojalá inteligente, para que la señal combinada que se alimenta luego al dispositivo de decisión tenga una ganancia de razón señal a ruido y con eso se puedan ya sea mejorar las estadísticas de outage, mejorar las estadísticas de probabilidad de error. Entonces el foco ha sido en diversidad de recepción. Y lo que queremos discutir en esta cápsula es la diversidad espacial, vale decir, seguimos considerando múltiples antenas, pero en este caso diversidad espacial en el transmisor. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente se trata de una señal que es alimentada una señal, llamémoslo S-check, un símbolo S-check, que es alimentado a múltiples ramas transmisoras. Y aquí las estoy representando mediante envolventes complejas. Como antenas, donde voy a replicar esta rama que acabo de dibujar y voy a representar múltiples de ellas. En un transmisor. Entonces, ahora lo que tenemos es un arreglo de antenas en el transmisor. Arreglo de antenas en el transmisor. Y esa emisión viaja por el espacio y llega a una antena única en el receptor. Es decir, tenemos una situación donde hay una sola antena receptora, hay una contaminación con ruido térmico en el receptor y hay un solo símbolo R-check recibido. Lo primero que corresponde hacer es preguntarse, bueno, ¿en qué contexto tiene sentido un esquema como este? Bueno, en el contexto mismo de diversidad de recepción, donde tal vez aquel receptor que tiene múltiples antenas quiere comunicar algo de vuelta al transmisor y entonces por supuesto que se invierten los roles y lo que antes era un arreglo de antenas en un receptor que procesó una señal recibida que fue transmitida por una sola antena en un transmisor, ahora se invierten los roles y lo que tenemos es ese arreglo de antenas al servicio del transmisor
para tratar de hacer alguna forma de explotación de diversidad espacial en beneficio de la señal recibida al otro lado. Entonces, lo que vamos a considerar acá es que hay un peso V1 check en la primera rama, un peso V2 check en la segunda rama y un peso V sub nt, V corta sub nt, check en la ntésima rama. Vale decir, este arreglo de antenas en el transmisor tiene nt ramas con nt ramas. Entonces, desde ese transmisor y desde cada una de esas ramas va a haber un canal que lo vamos a llamar H1 check, H2 check y H sub nt check. Coeficientes de canal, ¿no es cierto?, desde cada una de las ramas transmisoras hasta esta una rama receptora. Y lo que hacen estas ramas, que voy a achurar ahora con rosado, lo que hacen es que conjuntamente tienen un presupuesto energético limitado y emiten conjuntamente, irradian conjuntamente E símbolo joules por símbolo. Vale decir, el presupuesto energético de esta señal, de este símbolo, que podría ser un símbolo QPSK, MQAM, etc., es repartido a todas estas ramas, tal que la energía irradiada por ellas sea E símbolo. Vale decir, eso impone una restricción sobre estos coeficientes V corta. Entonces, ahí hay una situación especial. Especial con respecto a lo que fue diversidad en el transmisor. Es que el conjunto de ramas, el conjunto de NT, ramas transmisoras, tiene un presupuesto energético fijo. Energético fijo de E símbolo joules por símbolo. Y esto significa, en términos matemáticos, que la suma de la rama t igual a 1 hasta la rama nt de lo que emite cada rama, que es el símbolo ese check, ponderado por el coeficiente v corta sub t check, y todo eso al cuadrado, vale decir, esto acá es la energía irradiada por la rama t. La suma de todas esas energías es igual a E símbolo. Ahora, para ser bien riguroso y bien cuidadoso, este símbolo podría tener una energía variable. Por ejemplo, en el caso de 16 QAM hay símbolos esquina y hay símbolos interiores que van variando en energía. Y por eso es que anteponemos acá el valor esperado de esta expresión y ese valor esperado calculado sobre ese check, ¿sí? Es decir, estamos calculando un valor esperado
sobre los posibles símbolos que conjuntamente sea el símbolo lo que se irradia. Esto automáticamente implica que hay una restricción, vale decir, este valor de E símbolo, este valor de símbolo sale de la suma y lo que queda de la suma no es función del símbolo, así que sale como coeficiente hacia afuera. Entonces, automáticamente esto implica que la suma de t igual 1 hasta nt de los coeficientes v sub t check al cuadrado es igual a 1. Y esta es la restricción presupuestaria de diversidad de transmisión. Entonces, restricción energética, restricción de presupuesto energética de diversidad de transmisión. Y esta expresión la vamos a necesitar más tarde, así que vamos a simplemente llamarla arroba celeste para marcarla con algún símbolo que podamos fácilmente reconocer más tarde. Volviendo a esta figura, quiero hacer notar dos cosas. La primera, relativamente simple, acá se pondera el símbolo transmitido de igual forma como en diversidad de recepción MRC se ponderaba con un coeficiente U check asterisco. Vale decir, estamos considerando el caso en que los símbolos son precodificados, compensados por algún peso que les da cierta ganancia y cierta fase que pueda ser tal que frente a cómo se materialicen luego los coeficientes de canal, se produzca aquí algún beneficio de razón señal a ruido, alguna suma coherente en esta superposición que ocurre aquí en la entrada del receptor. Lo segundo es que nuestro receptor tiene, por supuesto, un área local cuya razón señal a ruido tiene un valor y generalmente nosotros hemos modelado este valor como gamma barra. Entonces el área local en el cual está ubicada la antena receptora tiene gamma barra, gamma minúscula barra de razón señal a ruido media del área local. Entonces esta gamma barra es la razón señal a ruido media del área local. Como siempre. Y la intención es buscar pesos V corta que en la combinación, en la superposición que ocurre de estas múltiples transmisiones, se genere que esta señal recibida R check goce de una mayor razón señal a ruido y vamos a modelar esa razón señal a ruido como gamma mayúscula, tal como lo hicimos también en el caso de diversidad de recepción. Entonces esta es la SNR con diversidad de transmisión. Así que la nomenclatura realmente se mantiene igual que hasta ahora. Entonces, con esto en mente, modelamos la señal recibida, modelo de la señal recibida. ¿Cómo sigue?
R check es igual a la suma de T igual 1 hasta NT, de las NT transmisiones. Cada transmisión es del símbolo S-check, son transmisiones simultáneas en la misma frecuencia. Cada rama transmite S-check ponderado por un V corta sub T check, y cada una de esas ramas, cada una de esas transmisiones enfrenta un coeficiente de canal H sub T check. Esta señal es la que llega superpuesta al receptor, donde se contamina con un solo ruido N check, ruido térmico. Entonces la pregunta que se plantea aquí es cómo determinar los coeficientes, que en general por supuesto son complejos, V corta sub T check, es un conjunto de coeficientes, tal que la razón señal al ruido de R, de la señal recibida, esta ya la hemos definido como gamma mayúscula, sea máxima. Es decir, estamos planteando un problema de optimización muy similar al que enfrentamos, al que planteamos, al que desarrollamos en el caso de MRC de recepción. Ahora, para ello vamos a hacer un supuesto bien importante. Y este supuesto lo vamos a revisitar más adelante en cuanto a qué es lo que hace falta para que este supuesto se cumpla y cuán razonable es el supuesto. Y el supuesto es que los coeficientes de canal H sub T, check, son conocidos por el transmisor. Ahora, eso no es nada de obvio, porque si volvemos a nuestra figura, una vez que ocurre la transmisión, se materializan los canales y es el receptor el que observa el efecto de esos coeficientes de canal, de esos desvanecimientos de canal. Entonces uno podría formular que es el receptor el que tiene capacidad de conocer estos canales y que el transmisor en realidad no tiene cómo saber eso anticipadamente. Entonces tenemos que volver a visitar la pregunta de este supuesto: ¿cómo podemos lograr que el transmisor conozca estos coeficientes tal que eventualmente pueda usar ese conocimiento para determinar estos pesos V corta óptimos? Entonces, modelando nuestra razón señal a ruido, lo hacemos igual como lo hicimos en el caso de MRC de recepción. La razón señal a ruido es el valor esperado de la energía o potencia de la señal, vale decir, es el valor esperado de la suma de t igual 1 hasta nt de S check por V sub t check por ht check, todo eso al cuadrado, dado conocimiento de los ht check, y todo ello dividido por la potencia del ruido, que es básicamente el valor esperado de n check al cuadrado. El término de abajo lo conocemos bien. Este término vale n0. Y el término de arriba, en realidad,
es un valor esperado calculado sobre los S-check. ¿Por qué? Porque desde luego que los VT son los coeficientes que queremos determinar, así que son desconocidos, pero son por determinar. Y los HT los estamos asumiendo dados y conocidos, así que la única aleatoriedad que va quedando en esta expresión son los S-check, así que calculamos ese valor esperado y en forma en realidad muy similar a lo que ya discutimos recién, esto acá es igual a E símbolo multiplicado por la suma en T de los V sub T check por los HT check y todo eso al cuadrado. Así que la expresión para la razón señal ruido de la señal recibida es E símbolo dividido por N0 por la suma de T igual 1 hasta NT de los V sub T check y los HT check, todo esto al cuadrado. Y aquí cabe notar que esto acá, este cociente, realmente es la razón señal ruido media del ambiente, tal como la hemos definido ya bastante tiempo atrás en un módulo anterior. Y en el supuesto, ¿no es cierto?, que ya sea N0 carga con la pérdida por distancia o es símbolo también ya lo tiene incluido, es decir, lo que estamos asumiendo aquí es lambda p igual a 1, pero eso nos hace perder generalidad. Y esta expresión que tenemos acá la vamos a llamar el triángulo verde porque también vamos a tener que volver a esa expresión en algún momento. Ahora, tal como hemos hecho en el caso de diversidad de recepción, MRC de recepción, hay un desarrollo de esta expresión basado en la desigualdad de Schwartz que nos permite reformularla y a través de ello encontrar los coeficientes óptimos. Y eso es lo que vamos a hacer en la cápsula inmediatamente siguiente.